entra, porque hoy damos inicio a lo que llaman el año académico, ¿no? Es el que viene después del verano. Y la charla de hoy la ofrece la Escuela Internacional de Filosofía Nueva Acrópolis, que trabaja para la difusión y el desarrollo de la filosofía en todo el mundo, en los 5 continentes. Y tengo que decir que en este momento que en Almería lleva ya 45, que cumpliremos dentro de un mes, con la fiesta que se merece y con todos ustedes. Estarán invitados para nuestro aniversario. Por ese motivo, qué mejor que comenzar hoy con una actividad que habla de filosofía y de lo que nos aporta la filosofía en el mundo y aquello en lo que creemos y por lo que trabajamos. Así que con todos nosotros tenemos el gusto de contar hoy con el director de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis aquí en Almería. Otra cosita, por favor, silenciamos los teléfonos, ¿sí? Que no estén en vibración, y comenzamos. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Siempre que se dan unos aplausos, dice, bueno, pues ya, ya uno se va, ¿no? Ya. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a todos por asistir una tarde de jueves a esta Escuela de Filosofía, donde, como bien ha dicho Isabel, tratamos de abrir esta nueva, bueno, como llevamos 45 años, bueno, pues retomamos después del verano toda nuestra actividad y queríamos comenzar este programa de actividades precisamente hablando de filosofía. Lo hemos titulado Filosofía, otra perspectiva, misma realidad. El título también se las trae, ¿no? A veces, sí, porque ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar evidentemente de filosofía, pero también lo que queremos compartir, porque esto se trata de compartir reflexiones, más que dictar un elemento académico. Se trata de compartir una reflexión de cómo las ideas filosóficas realmente nos pueden cambiar la perspectiva de la vida o la perspectiva de lo que podemos llamar la realidad. Para eso tenemos que hablar, evidentemente, de qué es la filosofía. Decía, llevamos 45 años aquí en Almería, 67 en el mundo, desde que se fundó Nueva Acrópolis como Escuela de Filosofía. Desde luego lo que tratamos de persuadir, tratamos de animar, de que rompamos a veces ese concepto académico de que si uno no sabe muchas cosas no puede hacer filosofía. Y en realidad se trata también de recobrar ese sentido clásico que siempre tuvo la filosofía y, por qué no decirlo, la actitud filosófica. La actitud de cómo se vive ante la vida, de cómo podemos poner en marcha determinados elementos propios del ser humano. Y todo esto viene porque en realidad la filosofía no se hacía simplemente en un edificio o en una sala de conferencias o en una clase. La filosofía se hacía en la vida. Por mucho que leamos, si leemos a los clásicos, si leemos incluso a los menos clásicos, a algunos contemporáneos de nuestro tiempo, nos vienen a recordar que en realidad el filósofo no es solamente aquel que dicta una serie de ideas o que dicta una serie de elementos muy intelectuales, elaborados intelectualmente, sino que en realidad el filósofo es el que vive filosóficamente, es el que vive con una actitud filosófica, aquel que cuando reconoce determinadas cuestiones o determinadas ideas, se pone en movimiento. Ese es el propio espíritu de la filosofía. Recordemos que la palabra filosofía en realidad se le atribuye a Pitágoras, ¿no? Pero ¿cuándo nace la filosofía? ¿Nace con Pitágoras? ¿Cuándo nace la palabra? No, es mucho más anterior. Pensad que los griegos tenían otra palabra antes de filosofía. Bueno, la anécdota de filosofía no sé si la conocéis todos. Yo os la vuelvo a contar, porque es maravillosa en sí misma. Nos cuentan que los discípulos de Pitágoras, cuenta la historia, ¿no? Que los discípulos de Pitágoras se le acercaron y decían, maestro, ¿es usted un sofos? Y Pitágoras dijo, ni mucho menos, yo soy un amante, yo soy un filósofos, yo soy un amante de la sabiduría. O sea, soy un buscador. Por lo tanto, esa actitud del filósofo o esa actitud del ser humano no lo podemos ver reflejado a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo podemos decir que nace la filosofía? O esa actitud filosófica ante la vida. En realidad podemos decir desde que
el ser humano tiene conciencia, desde que el ser humano empieza a darse cuenta de las cosas, desde que el ser humano se empieza a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Qué es esto que me rodea? ¿La vida tiene algún sentido? ¿Hacia dónde me conduce todo esto en lo cual me veo y me di cuenta que estoy? ¿Cuándo pudo ocurrir eso? No lo sabemos, se nos pierde en el tiempo. Se nos pierde en ese primer ser humano o ese conjunto de seres humanos que se empiezan a preguntar por eso. Pero también nos podíamos preguntar, ¿pero eso surge solo en algunos focos? ¿Eso surge en qué? Yo les podría decir que desde que tenemos constatación y nos podemos ir unos cuantos miles de años atrás, en realidad esa inquietud ha movido al ser humano en todo el orbe, en todo el orbe. Nosotros siempre hablamos de la Grecia clásica porque es lo más cercano, pero no hablamos de las escuelas de filosofía que existían en la India, que recibían el nombre de las darsanas, ¿sí? Además, la palabra darsana, que en sánscrito, quiere decir percepción intuitiva de la realidad. Esas eran las darsanas, las escuelas de filosofía que habían en India, que hay muchas, había bastantes. Cada una nos aportaba algo importantísimo para eso, quiénes somos. También existían escuelas de filosofía en China, ¿qué os les voy a decir? En Japón, en el norte de África, en Egipto. De hecho, uno de los libritos que me he traído aquí para decorar la mesa, para que no estuviera tan vacía, es precisamente un libro que se llama La filosofía como rito de renacimiento. Es un libro denso, muy hermoso, donde el señor que lo escribe, que como es lituano, permitidme, Algis Uzdavinis, dice que en realidad toda la filosofía griega nace en Egipto. O por lo menos hay un trasvase de ese pensamiento de Egipto a Grecia. De hecho, noticia de este verano, novedad por si no lo habéis escuchado. Me llamó mucho la atención una noticia de este verano, que había una arqueóloga mallorquina que había traducido unos papiros y precisamente esos papiros contenían conceptos filosóficos que se veían en las escuelas muy similares a la escuela de filosofía que se daba en la antigua Grecia. Para que veáis que hay cosas que antes podían parecer que sí, pero no. O sea, se empieza a notar que hay una herencia filosófica, hay una herencia del pensamiento en todo el orbe. Os hablo de Egipto, pero también hablamos de Grecia, como es normal, de la antigua Roma, que sigue con esa continuidad en Grecia. Pero ¿y en América? ¿No había escuela de filosofía? Seguramente que sí. Nos hablan del Calmecac, que había allí en la península del Yucatán, de la civilización maya. Hay un pensamiento fino y exquisito. Es decir, allá donde vayamos, en todo el planeta, siempre nos encontramos esa inquietud humana. Y me podréis preguntar, ¿pero pensaban lo mismo? Pues en algunas cuestiones llegaban a asuntos muy parecidos y nos sorprendería de cómo en cuestiones internas del ser humano o cómo en cuestiones que nos podían hablar de qué es el cosmos, de qué es la naturaleza y qué es el hombre en relación con la naturaleza, nos sorprendería de cómo coinciden en ese pensamiento. Por eso, nosotros como escuela de filosofía lo que tratamos no es tanto de dictar algo nuevo, sino como escuela es de recoger todo ese acervo, toda esa herencia y ponerla en liza. Porque probablemente una de las cosas más interesantes que podemos constatar a lo largo de la historia de la humanidad es que cuando el ser humano se ha puesto en contacto con determinadas ideas filosóficas, siempre se ha producido un cambio. Siempre se ha producido un salto en su conciencia, un salto en cómo miramos al mundo, un salto en cómo nos miramos a nosotros mismos. Y cuando esas mismas ideas filosóficas se han ido olvidando, porque todo se olvida, esa es la perdición del hombre, a veces el propio olvido, es cuando ahí empezamos a ver que el hombre empieza a dar como pasos atrás, ¿no? O se empiezan a cometer determinadas irracionalidades humanas. Pero hablemos de esto. Yo voy a empezar por una pregunta. ¿Una idea puede cambiar nuestra perspectiva de la realidad? Os pongo un ejemplo. Un ejemplo sencillo, lo vais a entender rápidamente.
vosotros imaginad que no sabéis muy poquito, ¿sí? Y entonces nos preguntan, ¿se mueve el Sol o es la Tierra la que se mueve? Si nosotros nos basamos en nuestra percepción de las cosas, evidentemente diremos, el Sol se mueve, ¿sí? Pero, sin embargo, nos plantean otra idea posible. Dice, imagínate que la Tierra es redonda, ¿sí? Y que la Tierra gira. Está en ese movimiento que nosotros llamamos de rotación. Entonces, probablemente, si tú te planteas esa idea, verás que el movimiento de la Tierra te da la ilusión de que es el Sol lo que se mueve. Si nos imaginamos que el Sol está fijo y es la Tierra la que se mueve y tú te mueves como está en la Tierra, tú te mueves a la velocidad de la Tierra, entonces verás que es la Tierra la que se mueve y te da la ilusión de que es el Sol lo que se mueve. ¿Me explico, no? Fijaos si una idea puede conciliar dos realidades aparentemente distintas. Sí, porque una cosa es mi percepción de las cosas y otra cosa es lo que las cosas son en realidad. ¿Sí? Esto que os planteo, pensad que durante mucho tiempo no era así. Esto de que la Tierra era redonda y que existía un sistema heliocéntrico, esto fue planteado por filósofos 3 siglos antes de Cristo. Teníamos un pitagórico que se llamaba Filao, que ya nos planteaba este sistema heliocéntrico y donde él mismo además decía que la Tierra gira también en torno al Sol y el Sol también gira en torno a otro centro. ¿Sí? 3 siglos antes de Cristo. También había otro señor que era Aristarco de Samos, que también planteaba lo mismo. Es decir, todo eso nos acompañó durante un tiempo. No sabemos muy bien por qué. Bueno, si conocemos la historia sabemos muy bien por qué. Se cierran las escuelas de filosofía a raíz del siglo V y hay determinadas ideas que dejan de circular. Y el ser humano empieza a dejar de contemplar todo eso y se sume, de alguna manera, en la ignorancia, dejándose únicamente llevar por aquello que le dictan su sentido, sin contemplar otra posibilidad. Después nos llega Copérnico y dice, no, pero esto es así. Con todas sus guerras, imaginaos todo eso, que eso fue un cambio de un paradigma total. Pero fijaos hasta qué punto una idea cambia o puede conciliar realidades aparentemente distintas, pero no coexisten, ¿sí? Hay otra anécdota que me encanta para que veáis que no hay nada nuevo bajo el sol. Ahí me ha tenido que apuntar el nombre porque si no se me olvida. Porque fue una cosa que vi hace mucho tiempo en una entrevista que le hacía Punset a Paul Steinhardt, que este es un físico teórico de la Universidad de Princeton. Curiosísimo porque este señor estaba elaborando una teoría sobre la creación del cosmos. Muy puntera, ¿no? Y este señor resulta que su equipo de trabajo le llamaba la atención, como físico, le llamaba la atención que existiera otras cosmologías en todas las civilizaciones antiguas. La que más le llamó la atención, con diferencia, fue la civilización india y sobre todo los textos filosóficos de la India. Le llamó mucho la atención porque decía que los textos indios, además de hablar de un origen del cosmos, también cuantificaban la antigüedad del mismo, ¿sí? Dentro de la filosofía de estas darsanas, ¿sí? Los textos que ellos recogen desde hace miles de años hablaban de que hay determinado ciclo y que eso tiene un cómputo de tiempo. Y este señor, lo que más le sorprendió es cómo la cifra, porque hicieron la serie numérica y vieron el cómputo de tiempo del que hablaban los antiguos indos, más o menos se acercaba a la cifra que hoy por hoy la física teórica le daba a la antigüedad del cosmos. Dice, ¿cómo? El hombre se preguntaba, ¿cómo? Puede ser que, ¿cuáles eran los instrumentos que utilizaban ellos para medir todas estas cosas? ¿Cómo lo podían saber hace tantos miles de años? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Para que veamos que creemos que descubrimos cosas, pero probablemente lo que tenemos que hacer es recordar algunas cosas que ya están dichas. Os comento todo esto porque estos filósofos que os acabo de comentar, todo esto que ellos sabían hace tiempo, no lo estudiaban únicamente en esa particularidad de si la Tierra gira y tal, sino que todo eso estaba en un entender que había más allá de la naturaleza, ¿sí? Que se escondía detrás de la naturaleza. Porque hay un hecho notorio en todo esto.
nosotros lo que vemos es la parte visible de la existencia. Pero resulta que las leyes que la rigen son invisibles, ¿sí? La mecánica de la vida es lo que nosotros podemos percibir, pero sin embargo la causa que lo origina no es perceptible, es inteligible. No es algo sensible, es algo que es mucho más sutil. Cuando estos filósofos hablaban de todo esto, también incluían al ser humano, ¿sí? Porque hablaban del ser humano en relación con la naturaleza, en relación con todo aquello que le rodeaba. Y venían a decir algo muy parecido del ser humano. ¿No será que también en el ser humano existe una parte intangible? Nosotros vemos la mecánica de la vida, es evidente, ¿sí? La vida tiene sus ritmos. Nosotros tenemos nuestros ritmos. Cambiamos bastante a lo largo de los años, ¿sí? Bastante. Yo antes tenía mucho más pelos, ¿eh? Muchísimo más. Fuera de broma, cambiamos mucho. Pero ¿qué hay aquello que no cambia dentro de nosotros? Hay una esencia, como nos dicen los antiguos filósofos, no los griegos solamente, sino todos estos filósofos que hemos hablado de todo el orbe, porque esa era una de las conclusiones que nos encontramos en todo ese pensamiento que es nuestro acervo, nuestra herencia. Esto, más allá de que sea algo que podamos decir, bueno, sí, no, es una línea de trabajo. Es una línea para que el ser humano entre en contacto con algo más. Porque si algo nos decían los filósofos, cuando nos hacíamos estas preguntas tan complejas, porque son complejas, si cuando un ser humano dice, pero ¿yo quién soy? ¿Realmente tengo una parte sí, otra no? ¿Qué sentido tiene la vida? Las preguntas son muy complejas, son muy duras. Pero también nos decían estos filósofos que en realidad ese es el comienzo de un sendero, ese es el comienzo de un camino. Las respuestas no son inmediatas. No podemos esperar una respuesta inmediata para que te explique toda la realidad de aquello que te rodea. Porque esto es muy angosto, es muy amplio, muy rico, tan rico, que necesitas, como diría Platón, una larga convivencia con esas ideas para ver qué te revelan o qué revelan en ti o qué puedes reconocer dentro de todo esto. A veces las cosas, por difíciles de demostrar, como diría en una novela preciosa dedicada a Pitágoras, que os recomiendo, de esa novela el autor decía algo que para mí siempre se me ha quedado. El hecho de que no podemos demostrar algunas cosas no quiere decir que no existan. Y mucho menos lo que podemos negar es que algunas cosas, algunas ideas, tienen un perfume de verdad. No podemos negarlo, porque eso es negarlo nuestras propias líneas de investigación en la vida, nuestras propias líneas para descubrir ese quién soy, ¿sí? Vosotros pensáis que desde la antigüedad nos decían, conócete a ti mismo, ¿sí? Pero la frase estaba incompleta. O por lo menos no nos han dicho todo lo que hay más en la frase. Conócete a ti mismo y descubrirás las leyes de la naturaleza y a los dioses. Eso es lo que decía esa frase que rezaban Delfos. Es decir, probablemente hay algo mucho más profundo de aquello que directamente podemos asir con nuestras manos, ¿no? de esas cosas que uno puede constatar empíricamente. Eso es una parte de la realidad. Pero hay otra que va más allá, un poco más profundo. A eso es lo que nos incita la filosofía. Y eso es lo que nos incita las ideas filosóficas, que veamos un poquito más allá, que nos planteemos dónde está, por lo menos dónde está la verdad. ¿Sí? Porque si las cosas tienen un perfume a verdad, ¿dónde está esa verdad? Eso forma parte de ese sendero filosófico, de esa actitud filosófica, y que eso es algo propio del ser humano. Muy humano, muy humano. También con todo esto yo me hacía otra pregunta. Por cierto, si queréis intervenir, hacedlo, ¿eh? Esto se trata... Yo estoy compartiendo algunas reflexiones, pero también me gustaría que después, si queréis, al final o durante, planteéis cualquier otra pregunta y que también planteéis vuestras respuestas. No hay ningún problema. Si hablamos del perfume de la verdad, podríamos preguntarnos, ¿pero existe una verdad?
¿Por qué hago esta pregunta? Últimamente circula mucho, o yo cuando de estas cosas que empiezo a escuchar que no, que cada uno se construye su realidad y que la realidad es la verdad de cada uno y tal, no sé cuánto. Y mirad, ¿sabéis qué os digo? Personalmente, como diría el humorista, una mala tarde la tiene cualquiera, ¿sí? Una mala tarde la tiene cualquiera. Realmente tenemos que plantearnos algo bastante más sencillo, más sensato y más humano, que es que cada uno percibe una parte de la verdad. Un ejemplo muy sencillo que además estamos viviendo aquí. Para vosotros la percepción de la verdad de esta sala ahora mismo está de aquí para allá, ¿sí? Los que están en primera fila me ven a mí y ven el fondo. Los que están en segunda ven el cogote de los primeros, ¿verdad? Y los cogotes, es decir, para algunos hay una realidad de cogotes y yo, ¿no? Para mí no, para mí son caras. Evidentemente, este ejemplo tan sencillo, todos sabemos que, claro, efectivamente, cada uno tiene una perspectiva. Pero ¿acaso no será también así la vida? Que cada uno tiene una perspectiva o una parte de la verdad. De la misma manera que hablamos, ¿no?, de ese movimiento, de esa mecánica de la vida, ¿sí? Pues también en nuestro devenir también tenemos una percepción de las cosas. Eso es una parte. No puedo construir la realidad desde esa parte. Pero también contemplemos otra cosa. ¿No será que en la medida en la que uno se cultiva y en la medida en la que uno también va adquiriendo un poco más de perspectiva, ¿sí?, puede ser más fino en eso que llamamos entender la vida? Para esto se me ocurría un ejemplo, ¿sí? Cuando yo escucho por primera vez una sinfonía de Mozart, ¿sí?, yo como no músico, pero sí aficionado a la música, yo lo puedo escuchar y es la bomba, ¿no? Pero imaginaos un músico que lleva toda su vida estudiando música. ¿Cuál será su percepción de la obra? Muchísimo mayor que la mía. Va a ver mucho más. Va a contemplar detalles que para mí son insospechados, ¿sí? Y lo que es mejor, tiene un lenguaje que lo entiende mejor que yo. Si esto lo llevamos a otros ámbitos, ¿no nos pasará lo mismo? ¿No será que nos tenemos que cultivar en esas otras cosas porque las necesitamos para entender qué es esto? Y además necesitamos también comprender las otras partes que forman del quehacer humano. La formación filosófica es muy buena porque también nos ayuda a ver cómo detrás de otros quehaceres, como puede ser la ciencia, el arte, la mística, la política, detrás de todo eso también hay un hilo conductor. Y algunos de ellos tienen una gran inspiración filosófica. O el quehacer, si lo han hecho con una determinada profundidad, también le ha arribado a verdades filosóficas. Es decir, puede haber un hilo conductor en todo esto. De tal manera que no nos lleguemos a pensar que todo científico es un loco en potencia, o que un artista es un bohemio, o que un místico es alguien que vive en otra realidad, y que un político es un sin adjetiva, ¿sí? Sin adjetiva. Si vemos un poquito más, si nos cultivamos un poco más, si realmente abrimos esa amplitud que a veces necesitamos, tal vez nos encontremos con muchas sorpresas. Nos encontraremos a científicos que eran auténticos místicos, como un Newton o un Ramanujan. Nos podremos encontrar a artistas que estaban realmente conmocionados también por algunos elementos científicos y también trataba de plasmarlo en arte, como por ejemplo un Leonardo da Vinci. O también nos podremos encontrar auténticos místicos comprometidos socialmente, como una Madre Teresa. O también nos podremos encontrar a políticos de un humanismo extraordinario, como puede ser un Marco Aurelio. En muchos de ellos encontraremos un punto en común,
que tenían formación filosófica, y en otros veremos que desde su lugar, pero llegaron a ser tan buenos en lo suyo, llegaron a profundizar tanto en lo suyo, que arribaron a las mismas verdades o a los mismos principios que sustenta la filosofía. Pero no es porque lo diga la filosofía, sino porque es una realidad humana, porque es una realidad en lo profundo, porque es una realidad de aquellos que se han cultivado en una determinada dirección, y probablemente, si habláramos con muchos de ellos, nos encontraríamos con la suerte de que entenderían la otra faceta o verían ese hilo conductor, o estarían encantados de dialogar y compartir, porque en realidad todos formamos parte de esta gran aventura que es la vida. Otro ejemplo que quería también compartir con ustedes, y aquí ya me voy a poner un poquito polémico tal vez, es que también el compartir, o esta actitud de la que estamos hablando, creo que también nos ayuda a comprender algunas de las cosas, o como decía antes, algunas de las irracionalidades que están ocurriendo en nuestro mundo, ¿sí? Actualmente. A mí hay una de las cosas que creo que nos preocupan como sociedad, que es el empobrecimiento del pensamiento. Cuando hay un empobrecimiento del pensamiento, empezamos a notar que ocurren determinados ismos, ¿no? Extremismos, fanatismos, populismos. Empiezan a hablar lo que llamamos la polarización. En realidad, la polarización es precisamente un defecto del pensamiento en auge de un exceso de emoción irracional sin ideas que lo sustenten. Es decir, todo tiende desde un elemento primario. Y sobre todo lo que nos estamos encontrando, creo que es algo preocupante, que es como alguien te plantea un decálogo de ideas, o muchas, o no sé, un panfleto extraordinario, del cual no puedes cuestionar ninguna idea, porque si la cuestionas, estás en contra de mí. ¿Sí? Con que cuestiones una o dos de las cosas, usted ya te pongo en el otro polo. Vosotros pensáis que esto ya Platón nos lo advertía. Cuando empieza a surgir ese grado de locura, él ponía el ejemplo de las grullas, ¿no? Las grullas perciben el mundo de los que son grullas, de las que no son grullas, y no hay nada más. Y esa polarización es peligrosísima. De hecho, es lo que estamos viendo, de cómo se reduce no solo el pensamiento, sino también la propia concepción del ser humano. Todo esto es para que es una alerta, pero también es para que comprendamos cómo es imprescindible o necesaria esta actitud filosófica, porque por eso decía que no es algo solamente de la academia, porque si no, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a una universidad, o no todo el mundo le gusta directamente la carrera de Filosofía y Letras. Pero lo que sí vemos es que las ideas que se plantean en la filosofía o en el pensamiento humano, en todo ese acervo, en toda esa herencia, no es solamente para estudiar en la academia, esto es para que esté en el mundo, para que esté en la vida, para que forme parte de nosotros. Todos nosotros, como decíamos, teníamos que entender algo de arte, una sensibilidad natural. Todo el mundo tendría que tener un cierto conocimiento de la ciencia por saber qué ocurre en las cosas, ¿sí? También una cierta sensibilidad política, porque forma parte de nuestra convivencia. Y tendríamos que interesarnos. Pero todo eso, ¿por qué? Porque detrás de eso hay algo mucho más profundo, que es el ser humano. Fijaos si hay algo interesante, y aquí me he traído una frase que se la voy a agradecer a Antonio, porque nos la compartió a varios, de Hannah Arendt, no sé si la conocéis, una filósofa que murió en el año 75, además en diciembre del 75, fue el año en que yo nací, y el mes en el que nací, lo cual me ha dado mucha alegría, porque es curioso cómo de esto que te encuentras con gente que nace el mismo año que tú, ¿no? O sea, ellos se van y tú vienes. Hay algo que te hermana en la vida. Pero fijaos si Hannah Arendt nos decía una idea, yo no la conocía,
Y le doy las gracias a Antonio porque me la tengo que leer. Porque ya nos advierte de uno de los peligros, allá, bueno, antes del 75, evidentemente, nos decía algo, dice, esto es para pensarlo, ¿sí? Fijaos lo que dice. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Es un pueblo privado del poder de pensar. Si estuviera viva todavía Hannah Arendt y viera todo esto que está pasando con el tema ahora del tema de las fake news y toda esta historia, probablemente se echaría la mano a la cabeza, ¿no? Pero aún así, menos mal que hay gente que nos deja alguna pista para que nos demos cuenta qué está pasando. Se nos está privando del poder pensar por nosotros mismos, porque también se está empobreciendo el pensamiento humano. Y por eso desde esta Escuela de Filosofía invitamos todos a que se nutran de filosofía. Porque fíjense, o fijaos, ahora preocupa mucho la salud mental, ¿sí? Muchísimo. Y yo me pregunto, ¿no será que no nos estamos alimentando bien mentalmente? O sea, si eso lo vemos tan claro en el cuerpo físico, dice, usted no se alimenta bien, usted está mal de la salud, o su salud va a caer. ¿Y qué tipo de alimentos recibimos vía ideas? ¿O qué tipo de sentimientos recibe nuestra psique en nuestra sociedad? Esto es para pensarlo como seres humanos que somos y como habitantes de Almería, siglo XXI, 2024. A esto hay que darle un empuje. No podemos dejar o no podemos dejarnos enfermar mentalmente. Y si no, hagamos ese diagnóstico entre todos de que algo probablemente no nos estamos alimentando nada bien. O necesitamos ideas que alimenten esa parte más sutil del ser humano con estas otras propuestas que siempre nos han hecho en la Escuela de Filosofía. Y voy a ser ahora hasta reivindicativo. Y os lo voy a decir por qué. Porque leyendo a un filósofo hindú del siglo XX, que se llamaba Sri Ram, teósofo, hablaba de una cosa que está de rabiosa actualidad, sobre todo cuando uno contempla determinados dolores, ¿sí? Dolores del mundo. Fijaos lo que decía, es solo un parrafito. Bueno, en ese artículo él viene a decir que evidentemente todo ser humano necesita un alimento interior, ¿sí? Un alimento que nos ayude a formarnos. Y eso era algo necesario para el individuo y para la sociedad. Hacía falta. Y además incitaba a que todos los recursos que tienen los países, esto lo decía en los años 50, todos los recursos que tienen los países también se tenían que destinar una gran parte a todo eso. Tenía que haber una coordinación, es una responsabilidad, ¿sí? Y decía, el problema no es indisoluble. Si los hombres de Estado se ponen a trabajar con voluntad, la voluntad que corresponde y con espíritu de sacrificio, emulando el sacrificio de los que marchan a la guerra voluntariamente, perdiendo su vida, su fortuna y su familia. Si tanto puede darse para la guerra, ¿no puede darse lo mismo para la paz? Una paz hermosa, segura, constructiva, que incluya todas las diferencias de fe, de raza, de cultura, de nacionalidad, de pensamiento, estimulando a cada uno para que arda con el brillo de su luz individual. Es fuerte también, ¿no? Pero a mí la pregunta me mata. Si me mata en el mejor de los sentidos. Si tanto se invierte para una cosa, ¿no se puede invertir lo mismo para el bien humano? Es fuerte, ¿eh? Es comprometido. Eso creo que también es un valor de la filosofía. No es simplemente algo intelectual, es algo comprometido con su tiempo. Y creo que también es digno de ser mencionado. Y
Y en realidad una de las preguntas que también pueden respondernos a todo esto sobre los dolores del mundo, creo que muchas veces los dolores es por la ausencia de belleza, por la ausencia de justicia, por la ausencia de verdad, como antes nos decía Hannah Arendt, por la ausencia de bondad. A veces hay tantas ausencias que nos producen dolor. Y ese dolor, si no encuentra una respuesta, puede devenir en una suerte de locura. A veces la locura es del separatismo o de que incluso nos tengamos miedo los unos a los otros. Que tengamos miedo de la propia humanidad. Que tengamos miedo de cuando nos encontramos a un hombre bondadoso. Que no tengamos miedo incluso cuando nos encontramos a alguien que nos quiere dar sin pedir nada a cambio, ¿sí? Dejamos de confiar en el ser humano. Y eso en la escuela de filosofía nos decían que no puede ser. Que si en algo tenemos que confiar es en la posibilidad humana. Y en la posibilidad que todo ser humano tiene de mejorar, de transformarse y por lo tanto de percibir la realidad de otra manera mucho más profunda. Porque hay mucho más allá. Uno de los conceptos hindúes que, si no lo conocen, me parece maravilloso. Una palabra por todos conocido, pero a veces no se sabe exactamente qué quiere decir, es la palabra nirvana. ¿Sí? Muchas veces dicen, ¿el nirvana es el cielo de los hindúes? Pues, no, señor. Es otro concepto mucho más complejo y mucho más profundo. Pero la traducción literal de esa palabra, ¿sabe qué quieren decir? Más allá del bosque. Hay una realidad más allá del bosque. A veces la selva, nuestro mundo es demasiado denso y nos impide ver que hay más allá del bosque. Para eso un ser humano se tiene que elevar, o tiene que elevar su conciencia, todo un misterio. Tiene que elevar su pensamiento, tiene que elevar sus sentimientos, para ver que otra realidad es posible. Más que otra realidad, que esa realidad que vivimos, podemos verlo desde otra óptica, mucho más constructiva, mucho más real. Y me voy a ir callando, pero porque me gustaría, no sé, que ustedes pueden hablar. Pero voy a terminar con una frase de alguien que tenemos muy cerquita en la Puerta Porchena, a Nicolás Salmerón. Yo no sé quién eligió la frase, pero como es de Nicolás Salmerón, creo que es muy acertado. Y sobre todo para que veamos por cómo quiere ser recordado un ser humano. Y dice Nicolás Salmerón, filosofía es lo que profeso. Es lo que puedo ofrecer como fruto más preciado. Y eso es, en suma, aquello con lo cual, cuando me toque la hora de declinar mi cuerpo a la madre tierra, yo podré pedir a las gentes un recuerdo, si no eterno, porque no hay nada eterno en lo humano, al menos respetuoso. Y eso es lo que queremos ofrecer en esta escuela de filosofía. El fruto más preciado después de 45 años, una actitud filosófica. Esta es su casa, bienvenidos y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos seguir hablando en el bar, tomando una cerveza. Bueno, podemos pensar. Yo tengo una pregunta, pero no solo para ti, sino para todo el mundo. Muy bien. Que me ha hecho pensar. Porque, bueno, no sé si es una pregunta, es un comentario y a ver lo que os sucede. Que cuesta mucho formular la idea. Cuando dices lo de Nirvana, por ejemplo, dices más allá del bosque y tal, como decías que estamos muy polarizados, ¿no? Uno ya escucha más allá y piensa en algo religioso y no tiene nada que ver. Y a mí me venía eso, ¿no? Que en realidad no estamos acostumbrados a ver más allá de nuestra realidad, ¿no? De pensar que, por ejemplo, bueno, yo trabajo con niños, ¿no? Y siempre les pregunto, ¿qué? ¿Habéis leído algún libro? No sé qué. Oh, los libros son un peñazo, no sé qué.
Y en el fondo pues, pueden tener razón, porque a lo mejor se han encontrado con libros que son un peñazo, pero yo les quiero hacer conscientes de que hay libros buenos y de que hay otra realidad, pero para ellos no existe, ¿no? Entonces, quería compartir que me da pena de que pensemos que este mundo, que al final lo que me ha sugerido, pensamos que nuestra realidad es la que hay y que no hay algo que aprender, algo que descubrir, porque al final creo que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Y me gustaría saber si el resto de la gente también ve eso así, si piensa que estamos un poco de capa caída, tenemos poca esperanza, ¿no? Porque yo es lo que percibo, que hay como esa falta de decir que hay cosas para descubrir, que la vida es más amplia y como que nuestra sociedad de alguna forma lo ha dejado de contemplar. Está la ropa que te pones, el bar donde comes y 4 cosas más un poco insustanciales, pero como que no hay esperanza de descubrir cosas. No sé qué pensáis los demás, si estáis de acuerdo. Si tú que trabajas con niños piensas así, yo ya no voy, ¿sabes? No, los niños no son así, ¿eh? Ah, bueno. Yo creo que son la única parte de la sociedad que está un poco más a salvo, pero me interesan los adultos. Bueno, yo me lanzo, ¿vale? Me gusta mucho porque este es uno de los libros que me he estado leyendo este verano. Yo me he leído 2 libros, este de Pierre Hadot y este de la filosofía como libro del Renacimiento. Este de Pierre Hadot, que es un filósofo francés que se llama La ciudad del interior, lo dedica a comentar la obra de Marco Aurelio. Y una de las cosas maravillosas que hace es hablar un poco de la historia de Marco Aurelio desde que era joven. Y entonces describe a un joven, al principio, Marco Aurelio, que le gustaba lo que era de moda en su tiempo, ir de caza, estar con los amigos, con el caballo, para arriba, un joven noble, hasta que conoce a alguien que va a ser su primer maestro, que le incita a hacer algunos ejercicios y le empieza a dar algunos consejos para la vida. Eso cambia la vida de Marco Aurelio cuando tiene 17 y 18 años. Y es cuando empieza a vivir el estoicismo. Creo que todos necesitamos, y eso probablemente sea lo que tú dices, probablemente es algo que es el compromiso que debemos tener también con nuestro momento, ¿no? Que es decir, jugársela un poco. Probablemente este maestro, que era un profesor más de los muchos que instruían a jóvenes nobles, ¿cómo le tuvo que hablar a Marco Aurelio, a un joven Marco Aurelio, para que le diera un cambio en su vida y que él lo considerara su maestro? Su maestro de filosofía. Después tuvo otros muchos maestros de retórica y tal, pero ese fue el que le marcó un sendero para la vida. Y a partir de ahí cuenta cómo Marco Aurelio vestía con la toga del filósofo, que era algo mucho más parco, sencillo, elegante, pero muy austero, dormía en un jergón, y todo eso era para que él se instruyera en cosas que le iban a servir para la vida. Y determinado ejercicio después le llevó a ser un estoico. En realidad, a vivir la filosofía. Creo que eso nos falta. O sea, creemos que dejamos un poco a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes abandonar su suerte. Y creo que eso, probablemente eso que tú señalas, es algo que necesitamos recoger, ¿no? Necesitamos recogerlo. Antes, podíamos decir, antes educaba el barrio, ¿no? Yo me acuerdo en mi casa, dice, ay de ti, hijo mío, como yo me enteré que el vecino dice algo. O sea, nadie me pegó en mi vida, ni un vecino ni mis padres, pero sí había un respeto por aquellos que te podían llamar la atención. Y si te señalaban algo, sabes que eso era, había una cuestión moral detrás, había una ética que compartía todo un barrio, había una moral que compartía un barrio, una ciudad, un pueblo. Y esas son de las cosas que hemos ido perdiendo, ¿sí? Creemos que los medios de comunicación educan, que las redes sociales educan, que los vídeos de YouTube educan, y no. Hay cosas que solo se pueden transmitir de uno a uno, de ser humano a ser humano. Y cuando eso se produce, vemos que hay gente que realmente dice, yo tuve a alguien que me abrió los ojos.
Y eso incluso eso nos produce cierta admiración. Dices, ah, sí, ojalá yo hubiera conocido a alguien así. Y creo que ahí no la tenemos que jugar. Hay que jugársela. Creo que forma parte de nuestra responsabilidad. Evadirla o consentirla o maleducarla es hacerle un flaco favor. No sé qué pensáis, pero a veces hay que mojarse. Yo eso que tú dices me llama mucho la atención, o sea, yo lo he vivido, yo y no hace tantos años, o sea, yo veo un cambio en la generación posterior a la mía o no sé, que realmente me preocupa, porque yo, por ejemplo, he sido pequeña, he sido adolescente, y es lo que tú dices, o sea, yo salí a la calle cuando entonces se salía a jugar, todas las amiguillas, el elástico, la comba, en fin. Y el que una vecina o alguien te llamara la atención, es que te morías de la vergüenza, o sea, yo quería que me tragara la tierra. También por el miedo de que fuera a mi madre a decírselo, pero en el colegio no se me ocurría jamás en la vida contestarle a un profesor. O sea, y si le llegaba una nota a mi madre a la casa, lo primero que me decía, ¿qué ha hecho? O sea, cuando te han llamado la atención es porque algo hay, algo te... Y ahora yo... No obstante, es normal, Carmen, que las formas de educar o las formas cambien con el tiempo, ¿sí? Una cosa es como... Pero lo que no puede cambiar es la esencia que nos mueve. Otra cuestión a preguntar es, ¿hemos perdido la esencia? ¿O hemos perdido esa esencia que movía a la gente? Por eso decía antes, había unos valores compartidos por una sociedad. Ahora, antes os hablaba de la realidad, ¿no? Dice, no, cada uno tiene sus valores. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos y son tan válidos. ¿Y tú quién eres para decirme cuáles son buenos y cuáles son malos? O sea, hemos llegado a ese grado de individualismo, ¿sí? De no un desarrollo del individuo, sino un individualismo independentista, separatista, donde tú no eres nadie para decirme a mí qué es lo correcto. Ese es el problema. Por lo tanto, quiere decir que hemos perdido una esencia en la sociedad. Antes sí podíamos decir que un señor mayor, ¿no?, podría decirnos algo porque por lo menos una experiencia se le atribuía, ¿sí? Al menos. Y eso, un respeto. Pero cuando eso se pierde o no se alimenta, es complicado. Entonces, probablemente haya que rescatar algunas cosas. A eso también nos ha incitado la filosofía, o toda la actividad filosófica. Incluso muchas civilizaciones, como en el caso de Egipto, que está documentado, nos dicen que muchos los periodos intermedios que pasaron, que eran como edades medias, que tuvieron dos, fue precisamente porque perdieron sus propios valores, que lo definían como pueblo. Entonces tuvieron que rescatarlo otra vez y vivieron su propio renacimiento y volvieron... O sea, tuvieron esos periodos. Estamos pasando un periodo complejo, por eso muchos historiadores hablan de que estamos viviendo una cierta edad media. Pero eso no quiere decir que volvamos otra vez a los caballos, no. Son características históricas que se vuelven a dar y eso se empieza a ver en esa separación o en ese individualismo, esa fragmentación de las sociedades. Y eso pasa porque hemos olvidado algunas cosas. O priman más unos intereses particulares que los intereses conjuntos. Y eso también se trasluce en la sociedad. Y perdemos eso, ¿no? Entonces, es normal que las formas cambien, pero el problema es cuando se pierde la esencia. Que eso es lo que estamos viendo, que en realidad no hay esencia. Esa parte en la que dices, ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que pensar y tal? Pero luego están buscando modelos de conducta en otros lugares. Ahí tienen redes sociales, pues si la chica guapa modelo que se dedica a viajar por ahí, que tú sabes dónde saca el dinero, el artista de música, que tú sabes también lo que llaman música, que tienen ese tipo de modelo de conducta que encuentran a través de las redes sociales. Antiguamente eso no funcionaba así. Tu modelo de conducta pues era tu padre, por ejemplo, o tu abuelo, o alguien de la comunidad que fuera de alguna manera importante. Entonces, digamos que esa capacidad de poder, digamos que los valores que seguían antiguamente, porque era lo que tenía a mano y podías ver, ahora es diferente. Ahora tienes una ventana que te abre el mundo entero y mucha gente interesada en conseguir tu atención, porque de esa manera ellos ganan dinero, también muchas más cosas.
Y estamos un poco vendidos en ese aspecto. Porque mientras yo no permito que tú me digas algo, luego yo me busco un modelo de conducta, me intento saber dónde para conseguir sentirme realizado de alguna otra forma, que a lo mejor no es la más correcta. Antonio, Dani, ¿y tu nombre, perdona? Selena. Selena. Antonio. Volviendo un poco al cuestionamiento que hacía Tamara, yo creo que este mundo está necesitado de una incitación a la filosofía. Los clásicos hablaban de una palabra que es muy rara, que es un Protréctico. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con nosotros hoy? Es un protréctico, es una invitación a filosofar. Porque no se puede amar ni conocer ni utilizar lo que no se conoce. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Que la gente puede, por lo menos la gente joven, o algunos, porque bueno, la incitación está ahí. Ahora, ¿quién responde a esa incitación? La filosofía existe. La posibilidad de pensar, yo no diría, porque hoy se habla mucho de pensar distinto. Pensar distinto puede ser pensar hasta peor de lo que estás pensando. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar más en profundidad. Lo que hay que hacer es entrar más adentro. Y yo creo que esa es la gran invitación de la filosofía. Pensar distinto lo hace cualquiera. Hay muchos imbéciles que piensan distinto. Bueno, no es eso. Pensar en profundidad, volver a mirar las cosas. Pero creo que lo que hace falta es que todos aquellos que estamos convencidos de que la filosofía es algo bueno, bello y útil, lo digamos. Lo digamos porque hace falta esa incitación a filosofar. Lo necesitan los jóvenes, lo necesitan los mayores y lo necesitan los medianos. Yo creo que cuando se ha descubierto un poco la vía filosófica por generosidad hacia la humanidad, hay que decirle, se puede pensar más profundo y se puede llegar a conclusiones. Y hay mucha gente que ha llegado a cosas muy buenas, estudiémoslas juntos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las misiones que tiene esta escuela de filosofía. Creo que esa es una de las misiones que nos hemos arrogado cada uno de los que nos decimos filósofos, aunque no tengamos el título académico que lo acredita. Solamente llevamos 45 años haciéndolo. No. Pero no tenemos título. Entonces yo creo que hace falta eso, la palabreja, el protréctico. O sea, hay que incitar a la gente. Hay que persuadir, aprovechando eso que dice Antonio, para que veáis si esto que dice Antonio está dicho en muchos sitios, hasta en el Tíbet. En el Tíbet decían, para que el ser humano llegue a todo su potencial, su mente tiene que desarrollarse en anchura, en profundidad y en finalidad. O sea, necesitamos esas tres cosas. Anchura, profundidad, penetración y fines, ¿hacia dónde? Porque no vale cualquier fin, tiene que haber un fin ético profundo. Dani. A ver, en realidad está relacionado también con lo que decía Antonio. Tú antes hablabas de los ciclos, ¿no? De los diferentes pueblos, los diferentes momentos históricos. Y cada momento, ¿no? Cada lugar tiene como su... Has usado una palabra que me encanta, que es paradigma. Tiene su paradigma de pensamiento, y eso incluye una serie de ideas, creo, que son, digamos, las normales para todo el mundo. Trascender ese paradigma es difícil y requiere de mucho valor. Y hemos visto que los personajes históricos que lo intentan, o que lo hacen más bien, se atreven y sufren todas las consecuencias. Para mí algo positivo que tiene este momento, ahora, actualmente, es que creo que está surgiendo mucha gente valiente que se atreve a cuestionar los paradigmas que nosotros tenemos. Filósofos, científicos, literatos que están diciendo, oye, la idea que tenemos de la historia no es tan realista como pensamos, o la idea que tenemos de lo que es el ser humano no es muy completa, o la idea que tenemos de la vida y la muerte están un poco sesgadas por determinadas formas de pensamiento, ¿no? Y yo eso lo veo muy valiente y creo, me da la sensación, es una sensación quizá un poco subjetiva, que después de mucho tiempo en que la gente como que no se atrevía a cuestionar esos paradigmas, ahora están surgiendo gente, no conspiranoicos, sino gente que ha investigado, que se ha documentado, que son expertos en materias muy punteras, ¿no? Y eso me parece algo súper positivo. Y muy abierto, además. Está rompiendo esa barrera. Y que además son muy abiertos, ¿no?
como el que te gusta tanto, Dani, este profesor italiano, que falleció hace Nuccio poco. Ordine. Nuccio Ordine, ¿no? Que sus clases eran tan buenas que iban de otras facultades porque era magnífico, era magnífico. Y hablaba de filosofía, pero su humanismo trasciende. Eso creo que, ese tipo de ejemplos creo que lo necesitamos, porque son muy inspiradores para nuestro tiempo, muy inspiradores y muy necesarios. Yo quería decir algo sobre los niños que estaban diciendo. Ajá. Sí, que el problema un poco también es que como estamos delegando tanto esta tecnología, estamos creando un poco esa cultura no esfuerzo. Los padres no se esfuerzan por educar porque ya educan las tecnologías o lo que sea, y estamos dándole poder a esas personas que están ahí detrás de la cámara y que no saben nada. Tienes toda la razón. La forma también, es decir, La- yo me sorprendió hace un par de semanas así que me descargué Twitter, no tenía Twitter yo antes, y Dios mío, vaya pozo infesto. Es que Es contaminante. Por eso te decía, ¿con qué se alimenta a veces nuestro pensamiento? Es que es terrible. Sí, 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 que sí. te atacan, que te se Sí, tiran sí, a la sí. cara para que tú respondas, para que otros te digan otra cosa mala. Es todo muy violento también. Juanje, Un momento que vamos. tuve que quitarlo, la he desinstalado. No, yo no aguantaba eso, me estaba afectando de tal manera, ya no solo el ánimo, Que sí, que sí, que sí. de concentración a largo plazo. Total. Entonces los niños que se han criado en esa situación Tiene una están crisis desarrollando su cerebro para adaptándose a eso. para no El atender. problema no es de los niños. No, tienes toda la razón. Sí, todas las herramientas del ser humano son utilísimas. O sea, todas las herramientas, pues, a mí, por ejemplo, no sé, escuchar no sé, Internet nos da la posibilidad de acceder a libros o acceder a textos o el mismo YouTube, ¿no? YouTube ahora es difícil encontrarse cosas chorras, ¿no? Ahora ya te encuentras cosas de enjundia, entrevistas. Es decir, ahora ves que hay cosas que te abren una ventana de posibilidades de escuchar a gente, tal, bueno, estupendo. Pero eso es lo de menos. O sea, se atiende más a lo vacío, insustancial, de poca enjundia. En fin. Entonces todo eso forma parte de... Hablando de los niños no tienen culpa de nada. De nada. Son los padres los que tienen la culpa. No le echemos la culpa a los niños y a los jóvenes que están haciendo lo que han mamado. O sea, que no seamos Angélico. Una estudiante de filosofía, Guada, el otro día, que es psicóloga, estudiante de nuestra escuela, me dijo una cosa que no sabe lo que dice. Es que a los niños se les da premios por hacer lo lógico. Entonces, si le da un premio por hacer lo lógico, ya no va a hacer más nada si no hay premio. Sí. Me llamó la atención, yo nunca había pensado eso, ¿no? Lo que ha dicho ella, la capacidad de Sí, es nula. Ha hecho lo lógico, ha hecho la cama por la mañana, pues te voy a dar un premio. ¿Todos los días un premio? ¿Por hacer la cama? ¿Estamos locos o qué? ¿Quién tiene la culpa? Lo ve un adolescente con 12 o con 14 años y está como está, ¿por qué está como está? No le echamos la culpa. Angélica. El conjunto social, los padres, los profesores. Entonces, los pobres no, lo que hay que hacer es apoyarlo, echarle una mano y darle un ejemplo, ¿no? Que es lo que creo que necesita. Y cuando a un niño se le trata bien, y como yo trabajo con Tamara, tenemos gente que tiene 12, 14 años, en cuanto hay una relación, lo tratas con madurez, con sensibilidad, pero con madurez, la respuesta, el primer día no se lo cree, pero al segundo, al tercer día, te respetan. Porque tú lo has respetado a ellos. Al segundo o tercer día, ven que la cosa es distinta. Se puede perfectamente, pero nadie quiere hacerlo. Nadie quiere, es una pena. Hay que pringarse, ¿no, Antonio? Hay que pringarse. Un poco lo que hablábamos antes. Hay que jugársela. Silvina. Bueno, primero gracias por la charla, porque realmente el ejemplo que has puesto de la habitación, o sea, tú nos ves a nosotros te vemos a ti, es lo que se está hablando, la visión que nosotros tenemos de los niños y la que tendrán ellos de nosotros. Esa es buena también. Ahí la has dado. Pero también pasa, y recién también con los padres, los abuelos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, pues, yo no voy a hacerle caso a una persona que tú tienes que ser así porque sea mayor. Es como, si tiene lógica y sentido, sí, si no, no. Entonces, creo que a veces esa rebeldía es porque a lo mejor en ese momento no era lógico y se ha transformado después en una discusión de porque el diálogo no ha sido positivo, el diálogo ha sido de
imponerte mi visión y no de explicar, ¿no? Pero yo a veces digo, ya, justamente con eso, pero la realidad es que ese hombre, o como se daba antes, también tiene su pasado detrás, que la pérdida de valores no es de esta generación, es mucho más antigua. Claro, sí. Y lo que tenían a lo mejor mis abuelos además era un esqueleto que se hacía porque se le enseñó su abuelo, pero el sentido, la esencia que estabas diciendo, no hay. Y yo creo que por eso cuesta tanto. Por ejemplo, yo digo, me he puesto a pensar, digo, es verdad que a veces uno coge una postura y quiere conversar, pero cuando le lleva la contraria dice, no, yo no converso. Ya, se corta aquí. O sea, uno se enfada. Y es para esa realidad de decir, pero ¿cuál es el valor? O sea, ¿qué valor tiene que primar en eso? Y eso es lo que, por ejemplo, ahora digo, ¿cómo se rompe ese choque? Porque lo tenemos, creo que es algo muy común, que cuando alguien te lleva a la contraria y sube un poco el tonito, ya el tonito desprende ya tu... ¿Cuál es el valor que tiene que primar ahí? Para que tú no puedas decir, oye, recuerda, es una perspectiva, tú tienes una realidad, yo tengo la otra, ninguno tiene la razón absoluta o la verdad absoluta. La capacidad de dialogar. A veces hay capacidad de monologar, ¿no? Si cada uno dice lo suyo, pero no escucha. Yo creo que aquí hay un poco... Hay que desarrollar, creo que tablas en la vida, ¿no? El que es joven tiene un ímpetu, pues lo tiene. Y yo he sido joven y me recuerdo que a mí me decía mi padre, si tú no sabías nada. Y después, como la naturaleza es muy sabia, a veces tiene una cosa que se llama memoria. Dicen, menos mal que me lo dijo mi padre. O menos mal que me lo dijo mi maestro, ¿no? Que me advirtieron de cosas en la vida que yo en su momento vitalmente no las veía, pero gracias a que me las dijeron después las pude ver. Yo creo que lo importante no son tanto las reacciones, porque cada ser humano está en un momento vital de la vida. Yo creo que lo importante es que te digan algunas cosas que necesitas saber. Sobre todo del que es maduro y tiene que saber decirlo en tiempo y en la forma adecuada, ¿sí? A veces el niño, todo lo que... Hay que ser un poco pedagogos también. Y después al otro, saber escuchar, aunque te fastidie, ya están dándome la chapa, sí, pero te la han dado y algún día agradecerás, menos mal que me dieron la chapa. Si yo agradezco a algo en la vida, la educación que me han dado y todos los consejos que me han dado, es para que a lo largo de mi vida no haya tirado por derroteros que otros amigos sí tiraron. Y a veces eso es triste. Porque al final todos vivimos el mismo mundo. Pero alguna gente tira por derroteros no muy deseables. Y al final hay gente que recibió la misma educación que tú. Pero tal vez a mí me dijeron algunas cosas o me formaron con algunas cosas que otra gente no recibió o no supo escuchar o no le supieron decir. Entonces creo que aquí forma parte de esa hermoso ideal filosófico que es la convivencia y la fraternidad. Hay que saber convivir, hay que saber escuchar, hay que saber ser fraterno y hay que saber decir las cosas con la forma adecuada y con la pedagogía adecuada. Yo creo que eso también forma parte de nuestro ser humano. Qué bien hemos empezado. Gracias, Jesús, por haber Gracias a vosotras. reflexiones tan importantes, ¿no? Y es que esa perspectiva filosófica de la realidad da para mucho. Y aquellos que nos hayamos quedado con ganas, porque en una hora no basta, pues tenemos una apertura de grupo de filosofía el próximo lunes, para poder tener la posibilidad de cada semana hablar de cosas como esta. Que ha dado, ¿eh? Esto daría para una hora más seguramente. Sí. Y podemos seguir, tomando algo y seguimos hablando. Tenemos nuevo programa recién salido del horno y un montón de cosas que compartir juntos. Aparte de la apertura de grupo, tenemos la siguiente charla del misterio del Antiguo Egipto, ya hemos dicho que es importante incluso para nuestra visión de hoy en día aquí en España.
ejercicios filosóficos, un taller sobre filosofía de la columna vertebral. En noviembre celebraremos el Día Mundial de la Filosofía, probablemente en la calle, una gran fiesta, otra fiesta de aniversario, en fin. Hay muchas cosas y experiencias que esperamos compartir con vosotros y hoy enormemente contentos de haber comenzado de nuevo. Seguimos en marcha. Gracias. Gracias.